Bienvenidos a Dinero Inteligente, el canal donde descubrimos cómo funciona realmente el dinero, cómo piensan las personas que construyen riqueza y cómo tú también puedes empezar a cambiar tu mentalidad financiera desde hoy mismo. En este canal no hablamos de hacerse rico de la noche a la mañana ni de fórmulas mágicas que prometen millones en pocos días. Aquí hablamos de algo mucho más importante, entender el dinero de verdad. Porque la realidad es que la mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando duro, pero nunca llegan a comprender las reglas invisibles que gobiernan el mundo financiero. Y lo más curioso es que esas reglas no son un secreto reservado para millonarios o grandes empresarios. Están ahí, delante de todos nosotros, pero casi nadie nos las enseña. Desde pequeños aprendemos matemáticas, historia, geografía y muchas otras materias en la escuela. Pero hay algo que rara vez aparece en los libros de texto: educación financiera. Nadie nos explica cómo funciona el dinero, cómo se crea la riqueza o por qué algunas personas consiguen multiplicar su capital mientras otras viven permanentemente atrapadas entre facturas, deudas y preocupaciones económicas. La diferencia entre unas y otras no suele estar en la inteligencia ni en la suerte. Muchas veces la diferencia está simplemente en cómo entienden el dinero. Porque el dinero no es solo papel, monedas o números en una pantalla bancaria. El dinero es una herramienta. Una herramienta que representa tiempo, valor, decisiones y oportunidades. Y en el vídeo de hoy vamos a empezar desde el principio. Vamos a descubrir cómo nació el dinero, por qué el sistema actual funciona como funciona y qué hacen de forma diferente las personas que consiguen construir riqueza con el paso del tiempo. Durante miles de años, los seres humanos han perseguido una misma meta: la libertad financiera. Pero lo curioso es que la mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando duro sin llegar nunca a entender realmente cómo funciona el dinero. Desde pequeños nos enseñan muchas cosas en la escuela: matemáticas, historia, geografía, pero casi nunca nos enseñan algo que afecta directamente a nuestra vida diaria: cómo funciona el dinero, cómo se crea la riqueza y cómo algunas personas logran multiplicar su capital mientras otras apenas sobreviven mes a mes. La realidad es que el dinero no es simplemente papel o números en una cuenta bancaria. El dinero es, en esencia, una herramienta. Una herramienta que representa valor, tiempo y confianza entre las personas. Pero para entender cómo funciona el dinero en la actualidad, primero tenemos que viajar miles de años atrás en el tiempo, a una época en la que el dinero, tal y como lo conocemos hoy, simplemente no existía. En las primeras civilizaciones humanas no había billetes, ni monedas, ni bancos. Las personas comerciaban mediante el intercambio directo de bienes y servicios. Este sistema se conoce como trueque. Si un agricultor tenía trigo y necesitaba carne, tenía que encontrar a un ganadero que estuviera dispuesto a cambiar carne por trigo. Si un pescador quería herramientas, debía encontrar a un artesano que necesitara pescado. Al principio este sistema funcionaba relativamente bien en comunidades pequeñas. Pero a medida que las sociedades crecían, el trueque empezó a mostrar un gran problema. Era extremadamente ineficiente. Imagina por un momento que vives en una pequeña aldea hace miles de años. Tú produces miel, pero necesitas ropa para el invierno. El problema es que el sastre del pueblo no quiere miel, él necesita madera para reparar su casa. Entonces tienes que buscar a alguien que quiera miel y que al mismo tiempo tenga madera. Después tendrás que cambiar esa madera por ropa con el sastre. Este proceso podía convertirse en una cadena interminable de intercambios. A este problema se le conoce como la doble coincidencia de necesidades. Para que un intercambio funcione, ambas personas deben querer exactamente lo que la otra ofrece al mismo tiempo. A medida que las comunidades crecían y el comercio se volvía más complejo, este sistema comenzó a volverse cada vez más difícil de mantener. Fue entonces cuando las sociedades empezaron a buscar algo que todos estuvieran dispuestos a aceptar a cambio de bienes y servicios. Algo que tuviera valor para todos. Así comenzaron a utilizarse diferentes objetos como dinero, sal, ganado, conchas marinas, piedras raras e incluso cacao en algunas civilizaciones. Pero ninguno de estos sistemas era perfecto. Algunos eran difíciles de transportar, otros se estropeaban con el tiempo y otros podían producirse fácilmente, lo que hacía que perdieran valor. La humanidad necesitaba algo mejor. Algo más duradero, más fácil de transportar y que todos aceptaran como medio de intercambio. Y ahí fue cuando aparecieron los metales preciosos.
Los metales preciosos tenían características que los hacían perfectos para convertirse en dinero. Eran escasos, duraderos, fáciles de transportar y, lo más importante, casi todas las civilizaciones del mundo les atribuían valor. El oro y la plata no se estropeaban con el tiempo, podían dividirse en pequeñas partes y eran relativamente difíciles de falsificar. Poco a poco, estos metales comenzaron a utilizarse como medio de intercambio en muchas culturas. Pero todavía existía un problema importante. Cada vez que alguien quería comprar algo con oro o plata, era necesario pesar el metal para comprobar cuánto valía realmente. Además, siempre existía el riesgo de que el metal estuviera mezclado con otros materiales y no fuera completamente puro. Para solucionar este problema, algunas civilizaciones empezaron a fabricar piezas de metal con un peso y una pureza garantizados por una autoridad central. Así nacieron las primeras monedas de la historia. Estas monedas solían llevar un sello o una marca del gobernante o del estado que garantizaba su valor. Gracias a esto, las personas podían comerciar con mucha más facilidad, porque ya no era necesario comprobar el metal en cada transacción. Este simple avance cambió el comercio para siempre. Las monedas permitieron que las economías crecieran, que el comercio entre ciudades aumentara y que las civilizaciones comenzaran a desarrollar sistemas económicos cada vez más complejos. Sin embargo, incluso las monedas tenían limitaciones. Transportar grandes cantidades de oro o plata podía ser peligroso y extremadamente pesado. Y aquí es donde entra en escena una de las invenciones más importantes de la historia financiera. Los primeros bancos. En muchas ciudades antiguas comenzaron a aparecer lugares donde los comerciantes podían guardar su oro y su plata de forma segura. Estos lugares estaban gestionados por personas que ofrecían un servicio muy simple: custodiar el dinero de otros a cambio de una pequeña comisión. Cuando alguien depositaba su oro, recibía un documento que demostraba cuánto metal había dejado en custodia. Ese documento funcionaba como una especie de recibo. Con el tiempo, los comerciantes empezaron a darse cuenta de algo muy interesante. En lugar de ir al banco, retirar el oro y entregarlo físicamente cada vez que compraban algo, podían simplemente entregar ese recibo. Y la otra persona lo aceptaba, porque sabía que ese papel representaba oro real guardado en algún lugar seguro. Sin darse cuenta, las personas estaban empezando a usar algo nuevo: dinero basado en confianza. Ese simple papel comenzó a circular entre comerciantes, viajeros y mercados. Y poco a poco se convirtió en lo que hoy conocemos como billetes. Este cambio transformó la economía mundial. El dinero ya no tenía que ser necesariamente oro o plata. Podía ser simplemente un símbolo que representaba valor. Pero este nuevo sistema también abrió la puerta a algo que cambiaría la economía global para siempre: el poder de crear dinero. Cuando los bancos comenzaron a guardar grandes cantidades de oro, se dieron cuenta de algo curioso. La mayoría de las personas no retiraban su dinero al mismo tiempo. De hecho, una gran parte del oro permanecía siempre guardada en las bóvedas. Entonces algunos bancos comenzaron a hacer algo que cambiaría el sistema financiero para siempre. Empezaron a prestar parte de ese dinero a otras personas. Si alguien depositaba 100 monedas de oro, el banco podía prestar una parte de ese dinero a otra persona que quisiera abrir un negocio, comprar mercancías o financiar un viaje comercial. Gracias a este sistema, el comercio comenzó a crecer mucho más rápido. Los negocios podían expandirse y las economías empezaron a desarrollarse con mayor velocidad. Pero al mismo tiempo, este sistema creó algo completamente nuevo en la historia del dinero: la deuda. Y con la deuda llegó una nueva realidad económica. El dinero podía multiplicarse mucho más allá del oro que existía realmente en las bóvedas de los bancos. Este fue el nacimiento del sistema financiero moderno. Un sistema basado no solo en el dinero físico, sino también en la confianza, el crédito y las promesas de pago. Con el paso del tiempo, el sistema financiero siguió evolucionando. Los bancos se hicieron más poderosos. El comercio internacional creció y el dinero empezó a circular cada vez más rápido entre países y continentes. Sin embargo, durante muchos siglos el dinero seguía estando ligado al oro. Esto significaba que, en teoría, cada billete o cada papel emitido por un banco podía ser cambiado por una cantidad equivalente de oro real. A este sistema se le llamó el patrón oro. El patrón oro creó una sensación de estabilidad.
Las personas confiaban en el dinero porque sabían que detrás de cada billete existía un metal precioso, almacenado en algún lugar. Pero con el paso del tiempo los gobiernos comenzaron a darse cuenta de algo muy tentador. Si podían emitir más dinero del que realmente estaba respaldado por oro, podían financiar guerras, construir infraestructuras o estimular la economía sin necesidad de aumentar inmediatamente los impuestos. Ese fue el inicio de una transformación que cambiaría completamente el sistema monetario mundial. Durante el siglo XX ocurrieron acontecimientos que obligaron a los gobiernos a replantearse el sistema del dinero. Grandes guerras, crisis económicas y cambios políticos hicieron que mantener el patrón oro se volviera cada vez más complicado. Los países necesitaban flexibilidad para poder crear dinero y responder a situaciones de emergencia económica. Finalmente, muchos gobiernos decidieron abandonar la relación directa entre el dinero y el oro. A partir de ese momento, el dinero dejó de estar respaldado por un metal precioso y comenzó a estar respaldado únicamente por la confianza en los gobiernos y en las instituciones financieras. Este tipo de dinero se conoce como dinero fiduciario. En otras palabras, el dinero moderno tiene valor porque todos aceptamos que tiene valor. Es un acuerdo colectivo. Si mañana todas las personas del mundo dejaran de confiar en el dinero, esos billetes no serían más que simples trozos de papel. Pero mientras exista confianza en el sistema, el dinero seguirá funcionando como la herramienta principal para el comercio y la economía. Hoy en día el dinero ha dado un paso aún más allá. En muchos casos ya ni siquiera existe físicamente. La mayor parte del dinero del mundo no son billetes ni monedas. Son simplemente números en bases de datos bancarias. Cuando recibes tu salario, cuando pagas con tarjeta o cuando haces una transferencia desde tu móvil, lo único que ocurre es que esos números cambian de lugar dentro del sistema financiero. Este cambio ha permitido que el dinero se mueva a velocidades increíbles. Pagos instantáneos, transferencias internacionales y compras online son posibles gracias a esta digitalización del dinero. Pero al mismo tiempo también significa que el sistema financiero es más complejo que nunca. Y entender cómo funciona puede marcar una gran diferencia en tu vida. Porque aquí es donde muchas personas cometen uno de los errores más grandes relacionados con el dinero. Creen que el objetivo es simplemente ganar más. Pero la realidad es que ganar más dinero no siempre significa construir riqueza. Hay personas que ganan salarios muy altos y aún así viven constantemente endeudadas. Y también hay personas con ingresos más modestos que consiguen construir patrimonio con el paso del tiempo. La diferencia suele estar en algo mucho más importante que el salario. La forma de pensar sobre el dinero. Las personas que construyen riqueza suelen entender algo que la mayoría ignora. El dinero no se gana solamente trabajando. El dinero también puede trabajar. Cuando alguien aprende a invertir, a crear activos o a generar ingresos que no dependen directamente de su tiempo, empieza a cambiar completamente su relación con el dinero. En lugar de intercambiar horas por dinero toda la vida, comienza a construir sistemas que generan valor incluso cuando no está trabajando. Este cambio de mentalidad es uno de los mayores secretos de la educación financiera. Otro concepto importante es entender la diferencia entre activos y pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo o que aumenta su valor con el tiempo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Muchas personas pasan años comprando pasivos creyendo que están invirtiendo. Coches caros, objetos de lujo o gastos que no generan ningún retorno económico. Las personas que entienden el dinero suelen enfocarse primero en construir activos. Negocios, inversiones, propiedades o sistemas que generen ingresos. Pero construir riqueza no suele ser un proceso rápido. De hecho, la mayoría de las grandes fortunas se construyen a lo largo de muchos años. La clave suele ser la constancia. Pequeñas decisiones financieras repetidas durante mucho tiempo pueden generar resultados enormes. Ahorrar, invertir, aprender sobre dinero y evitar deudas innecesarias son hábitos que, con el tiempo, pueden cambiar completamente la situación económica de una persona. También es importante entender que el dinero siempre está en movimiento. La economía cambia, aparecen nuevas tecnologías, nuevas oportunidades y también nuevos riesgos. Las personas que aprenden continuamente sobre finanzas suelen adaptarse mejor a estos cambios. En cambio, quienes ignoran cómo funciona el dinero muchas veces se encuentran atrapados en sistemas que no comprenden.
Por eso la educación financiera se ha convertido en una de las habilidades más valiosas del siglo XXI. Internet ha abierto además un mundo completamente nuevo de oportunidades. Hoy en día es posible crear negocios online, invertir desde un teléfono móvil o aprender sobre finanzas desde cualquier parte del mundo. Nunca en la historia había sido tan accesible la información sobre dinero y creación de riqueza. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas siguen sin aprovechar estas oportunidades. Y la razón suele ser simple. Nadie les enseñó por dónde empezar. Entender el dinero no significa convertirse en un experto economista. Significa empezar a hacerse preguntas diferentes. ¿Cómo funciona realmente el sistema financiero? ¿Por qué algunas inversiones crecen con el tiempo? ¿Cómo se crean los negocios que generan ingresos incluso cuando el dueño no está trabajando? Estas preguntas pueden cambiar completamente la forma en que una persona ve el dinero. A lo largo de la historia, las personas que han comprendido estas ideas antes que los demás han tenido una gran ventaja. Han sido capaces de adaptarse a los cambios económicos, aprovechar nuevas oportunidades y construir riqueza a largo plazo. Mientras tanto, la mayoría de las personas sigue atrapada en el mismo ciclo: trabajar, gastar y empezar de nuevo cada mes. Romper ese ciclo empieza con algo muy simple. Conocimiento. Aprender sobre dinero no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero cada pequeño paso cuenta. Leer sobre finanzas, escuchar a personas con experiencia, analizar cómo funciona el mercado o entender cómo se crean los negocios son formas de empezar a desarrollar esa mentalidad financiera. Y una vez que empiezas a ver el dinero de forma diferente, es muy difícil volver a verlo igual que antes. Porque cuando entiendes cómo funciona el dinero, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías gastos. Empiezas a entender decisiones económicas que antes parecían confusas. Y poco a poco comienzas a tomar decisiones más inteligentes con tu tiempo, tu energía y tu dinero. Ese es el verdadero significado de desarrollar inteligencia financiera. La historia del dinero continúa evolucionando cada día. Nuevas tecnologías, nuevas formas de inversión y nuevas ideas están cambiando la economía global a una velocidad increíble. Pero los principios básicos siguen siendo los mismos. Entender el dinero, tomar decisiones inteligentes y pensar a largo plazo. Porque al final, el dinero no es solo una herramienta para comprar cosas. Es una herramienta que puede darte libertad, opciones y control sobre tu propio futuro. Además de aprender a manejar el dinero, hay otro factor crítico que distingue a las personas financieramente exitosas: la gestión del riesgo. Muchos creen que invertir es arriesgado por naturaleza, pero en realidad, invertir sin entender el riesgo es lo verdaderamente peligroso. Los grandes inversionistas no evitan el riesgo, lo estudian, lo controlan y lo aprovechan a su favor. La diferencia entre un fracaso financiero y un éxito duradero suele depender de cuánto comprendes antes de mover tu dinero. Por eso, nunca subestimes la importancia de la información. Leer, investigar y analizar cada decisión puede salvarte de errores que otros pagan caro durante años. Esta habilidad, dominar el riesgo con conocimiento, es uno de los pilares invisibles de la libertad financiera. Otro aspecto fundamental es la diversificación. Nunca pongas todo tu dinero en un solo activo, negocio o inversión. Incluso los expertos más experimentados saben que concentrar recursos aumenta la probabilidad de pérdidas irreversibles. La diversificación no significa dispersar el dinero sin sentido. Significa distribuirlo estratégicamente en diferentes vehículos que generen ingresos o crezcan con el tiempo. Negocios, bienes raíces, acciones, bonos o incluso nuevas tecnologías. La clave está en entender el comportamiento de cada tipo de inversión y cómo se relaciona con los demás, reduciendo riesgos y aumentando la posibilidad de ganancias sostenibles. Recordar esto puede ser lo que marque la diferencia entre permanecer estancado y avanzar hacia la independencia financiera. Pero no todo se trata de números y estrategias, la mentalidad es tan importante como el conocimiento técnico. La mayoría de las personas fracasa financieramente no por falta de dinero, sino por decisiones emocionales. Compras impulsivas, miedo a invertir o indecisión constante generan estancamiento. Por eso, entrenar la mente para pensar a largo plazo y actuar con disciplina es vital. Los millonarios exitosos suelen planificar con visión de futuro,
No reaccionan de manera impulsiva y entienden que cada decisión tiene consecuencias multiplicadas con el tiempo. La paciencia y la constancia no son solo virtudes, son herramientas financieras de alto poder. Un principio que pocos conocen es el poder del interés compuesto. Este concepto, que Einstein llamaba la fuerza más poderosa del universo, significa que el dinero puede crecer exponencialmente cuando se reinvierte de manera constante. Incluso cantidades pequeñas, si se invierten con inteligencia y disciplina, pueden convertirse en sumas enormes a lo largo de los años. Por eso, empezar temprano y mantener constancia puede superar muchas otras estrategias de inversión. No importa si tus primeros ahorros son modestos, la verdadera magia sucede con el tiempo, cuando el dinero empieza a trabajar por sí mismo y no solo como resultado de tu esfuerzo físico o tiempo invertido. Junto al interés compuesto, hay otro concepto clave: crear múltiples fuentes de ingreso. Depender de un solo trabajo es arriesgado. La mayoría de las personas cree que su salario mensual es suficiente para asegurar su futuro, pero la historia demuestra lo contrario. Problemas económicos, cambios laborales o crisis imprevistas pueden destruir años de planificación. Por eso, aprender a generar ingresos pasivos, ya sea mediante negocios online, inversiones o propiedad de activos que produzcan dinero sin tu presencia constante, es esencial. Esta estrategia no solo protege tu capital, sino que te da libertad y opciones, el verdadero objetivo detrás de entender el dinero. Además, las personas con mentalidad financiera avanzada entienden la importancia de la educación continua. El mundo cambia más rápido que nunca, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevas reglas económicas aparecen constantemente. Estar actualizado, aprender de expertos y aplicar conocimientos en tiempo real marca la diferencia entre quienes prosperan y quienes solo sobreviven. La educación financiera no es un curso de una semana, es un hábito de por vida. Escuchar podcasts, leer libros, estudiar inversiones y analizar casos reales te permite anticiparte a cambios y oportunidades antes de que los demás siquiera los vean. Un error frecuente es subestimar la influencia de la psicología en el dinero. Las emociones como miedo, envidia o exceso de confianza afectan decisiones cruciales. Por eso, la inteligencia emocional es tan importante como la financiera. Aprender a separar emociones de decisiones económicas evita pérdidas innecesarias y genera una ventaja competitiva. Los expertos financieros exitosos combinan análisis racional con control emocional, creando un equilibrio que les permite actuar con claridad, incluso en momentos de crisis económica o incertidumbre del mercado. Otro punto crucial es entender la diferencia entre riqueza y consumo. La sociedad moderna está diseñada para fomentar gastos constantes, publicidad, redes sociales y presión social nos impulsan a consumir más de lo que necesitamos. Mientras tanto, los ricos enfocan sus recursos en adquirir activos que generen ingresos, no pasivos que solo aumentan su gasto. Esta diferencia de mentalidad, a veces sutil, genera ventajas enormes con el tiempo. Aprender a controlar el consumo y priorizar inversión es uno de los hábitos más poderosos que cualquier persona puede adoptar desde hoy mismo. Finalmente, un concepto que une todo lo anterior es planificar para la libertad financiera, no solo para sobrevivir. La mayoría de las personas vive de paycheck a paycheck, sin proyectar más allá del siguiente mes. Las personas exitosas visualizan su futuro, fijan metas financieras claras y trazan estrategias para alcanzarlas. Esta visión permite tomar decisiones coherentes hoy que se traducirán en seguridad, estabilidad y oportunidades mañana. Pensar en la libertad financiera como un objetivo concreto cambia completamente la forma en que se maneja el dinero y cómo se aprovechan las oportunidades del día a día. Recuerda, el dinero no es simplemente un recurso que se gana, es una herramienta que puede darte libertad, opciones y control sobre tu futuro. Cada conocimiento aplicado, cada inversión inteligente y cada hábito financiero que adoptes hoy te acercan a tu independencia económica. En el próximo vídeo, profundizaremos en estrategias avanzadas para multiplicar tus ingresos, invertir de forma segura y proteger tu patrimonio. Todo explicado de forma clara y práctica para que puedas empezar a aplicarlo desde el primer día. Todo lo que hemos aprendido hoy es solo la base. En el próximo vídeo te voy a revelar los secretos que los grandes inversionistas usan todos los días para multiplicar su dinero mientras otros siguen atrapados en el mismo ciclo. Si quieres realmente tomar control de tu futuro financiero, no te pierdas lo que viene. Activa la campana y nos vemos en el próximo vídeo de Dinero Inteligente.